tiempo, espacio. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha creado una infinidad de historias, relatos que ya conocen o no. Pero el efecto mariposa nos dice lo contrario. Pues el tiempo es mucho más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección o acción puede dividir todo en realidades diferentes y crear historias diferentes a las que ustedes ya conocen. Yo soy Zombie, un espectador, y surgirán estas historias diferentes. Vengan conmigo y descubran junto a mí qué hubiera pasado si... El humo de las cenizas y el aroma de jazmín quemado llegaron al rostro del poderoso brujo Gul'dan, quien de un salto logra despertar de su coma y mirando para todos lados, afligido y confundido, se levanta, y tomando su cabeza, trata de entender qué había pasado y dónde estaba. Logra mirar al frente, algo confundido, y al revisar a su alrededor, se da cuenta que estaba en una cabaña, una pequeña choza improvisada, recostado sobre una cama hecha de paja y piel de animal. A su lado, su viejo aprendiz, llamado Cho'Gall, tratando de calmarlo, le dice con tranquilidad: «Tranquilo, estás en un refugio, caíste desmayado, en plena posesión de mente, cuando estabas en la cabeza del hechicero humano, llamado Medivh. ¿Cómo te sientes?». Al escuchar esto, Gul'dan mira alrededor, y solo puede ver a su aprendiz, Cho'Gall, por lo que dice: «Yo me siento abatido, algo cansado, pero bien». Pero luego, Gul'dan reacciona de un salto y asustado dice: «Espera, ¿qué pasó con la invasión? ¿Acaso se retrasó? ¿Dónde están los demás? ¿Cuánto tiempo pasó?». Pero Cho'Gall, algo nervioso y con tristeza, solo dice: «Lo siento, estuviste casi un mes dormido. Pasaron muchas cosas en tu ausencia, logramos abrirnos paso en el bosque, y se ordenó que atacáramos el reino humano, y logramos apoderarnos de todo el lugar. Ahora nuestras tropas acaban de comenzar una nueva campaña». Por lo que Gul'dan mira para adelante, y algo confundido, empieza a entender que estuvo mucho tiempo inconsciente, y que, en su ausencia, los orcos habían logrado tomarse Ventormenta, y que ahora habían comenzado una nueva conquista. Pero luego más dudas surgen en su cabeza, por lo que dice: «¿Y quién autorizó semejante campaña? Mis instrucciones fueron simples». Pero Cho'Gall lo interrumpe diciendo: «Es que pasaron muchas cosas, maestro, tu ausencia nos afectó demasiado. Puño Negro está muerto, Ogrim tomó su lugar, es el nuevo jefe, él está guiando a los clanes de la Horda». Por lo que Gul'dan, sorprendido dice: «¿Y cómo mató a Puño Negro?». Por lo que Cho'Gall dice: «Lo retó a un Mat Korah, y lo venció, mi maestro. Ogrim sabe sobre sus planes, él sabía que nosotros manipulábamos a Puño Negro, por eso aprovechó tu ausencia para vencerlo, asesinarlo, y tomar su lugar. También destruyó nuestros aquelarres, todos los brujos que nos seguían, ya no están». Pero Gul'dan no alcanza a reaccionar, cuando la cortina de la cabaña se abre, y un orco muy temible, solo dice: «Vaya, miren quién despertó». Por eso escuchaba tanto alboroto, una rata, hablando con otra rata. El que estaba en la puerta, levantando la cortina que hacía de puerta, era el mismo Ogrim Dughammer, sonriendo, con una sonrisa tan diabólica, y unos ojos tan deseosos de sangre, que daban calofríos. Estaba ansioso, y deseoso, de ejecutar a Gul'dan, en cuanto lograra sacar la información que necesitaba.
Si bien, el origen de la Horda no está claro, esta historia comienza mucho antes de la conquista de Ventormenta. La Horda era una raza de orcos muy aguerridos, pero muy perdidos en muchos sentidos, buscando un lugar en el mundo, buscando un destino glorioso y una muerte honorable. Su cultura comenzó a basarse en la guerra y en los logros militares. Sin embargo, siempre respetaron la naturaleza como tal. Su líder y primer jefe de guerra nombrado cuidaba de honrar las tradiciones, escuchar a los espíritus, cuidar la energía. Era un chamán poderoso y respetado tanto por la Horda como por los espíritus de la naturaleza. Su nombre era Ner'zhul. Ner'zhul guiaba a la Horda sabiamente. En cuanto a lo espiritual, trataba de equilibrar el arte de la guerra con la sabiduría de la naturaleza, creando una raza que, si bien se dedicaban a luchar por hacer valer su existencia como guerreros, también respetaban la vida, a la tierra y a su entorno. Una Horda muy diferente de la que destruyó Ventormenta. Debajo de Ner'zhul había clanes. La Horda se componía de clanes, que, si bien todos eran guiados por Ner'zhul, cada clan tenía sus reglas y leyes internas, y funcionaban como pueblos aparte, el uno del otro, como lo hacía la antigua Grecia, al dividir a espartanos con atenienses por ejemplo. Como dije, todos los clanes eran guiados por Ner'zhul, pero no compartían el mismo territorio, y no compartían los mismos líderes internos. Cada uno tenía su propia identidad, y su propia república, por así decirlo. En total, eran entre 10 a 18 clanes. Sin embargo, los iré nombrando a medida que sean relevantes para la historia, y así no perder tiempo con información innecesaria. El adiestramiento, y sobre todo el enorme poder de Ner'zhul, eran increíbles. Tanto era su poder, que lograba comunicarse no solo con los espíritus de la naturaleza, sino con algunas almas de fallecidos que necesitaban comunicarse con este mundo. Muchas veces salvó vidas orcas y logró prevenir desastres gracias a estas conversaciones con almas fallecidas. Sin embargo, el orco podía ver más allá de la muerte y muchas veces lograba tener visiones y hasta dialogar con deidades muy antiguas. Su conocimiento era absoluto, y por lo mismo, su confianza se había vuelto tan grande como su poder, y ese fue un gran error, ya que, con el tiempo, dejó de ser tan precavido y lleno de confianza, dejó de prevenir muchos detalles con sus conversaciones. Es en una de estas conversaciones que logra hablar con Rulkan, una vieja compañera fallecida, la cual comenzó a prevenirlo sobre la raza de los Draenor, una raza lejana, que habitaba al otro lado de las grandes montañas y horizontes que se podían ver, y la misma confianza de Ner'zhul impidió que éste sospechara de su nueva conversación y de la voz que estaba escuchando. Ner'zhul comenzó a hablar más seguido con Rulkan. Fueron varias lunas de desvelos, conversando de la vida, de los viejos tiempos. Ner'zhul comenzó a contarle sus inseguridades, y Rulkan hacía lo mismo. Su conversación fue cada vez más íntima conforme las noches pasaban, y un poderoso afecto creció en Ner'zhul ante este espíritu y su amiga, la cual lo comprendía y consolaba en noches difíciles, y poco a poco, el tema de los Draenor comenzó a apoderarse de las conversaciones, hasta el punto que Rulkan estaba convencida que los Draenor serían la perdición de la Horda, que eran una amenaza, y que era el deber de Ner'zhul salvar a su gente. Poco a poco, la idea fue implantada en Ner'zhul, y gracias al enorme afecto que tenía por su amiga, y la enorme confianza, comenzó a no dudar de ella, y juntos comenzaron a ver alternativas. Noche tras noche, el miedo se apoderaba de Ner'zhul, y la misma Kulkan lo consolaba, hasta que una noche, Rulkan llegó con la solución. Según ella, había contactado con una deidad, que los podía ayudar, una deidad tan poderosa, que podría salvar a la Horda de este tormento que los aguardaba. El semblante de Ner'zhul cambió poco a poco, y su preocupación era cada vez más evidente, tanto así, que su mayor y poderoso alumno y seguidor, llamado Gul'dan, comenzó a notarlo. El joven Gul'dan era un noble y pacífico orco, lleno de amor por la naturaleza y de amabilidad. Su gentileza era tanta, que era muy conocido por ayudar a la Horda, cuando habían desastres o derechamente injusticias, además de dedicarse a tratar y atender a orcos discapacitados y enfermos, con un gran amor. Su corazón era puro y noble, lleno de misericordia y bondad. Su sonrisa parecía iluminar su rostro, y un gran futuro como chamán parecía tener por delante. Gul'dan era muy curioso con lo espiritual,
y sentía una gran admiración y devoción por su maestro, lo veía como un salvador, una figura casi celestial. Su admiración y amor eran tantos, que seguía a su maestro a donde quiera que fuera, cada vez que tenía tiempo libre. Sin embargo, no podía ir con él cuando hablaba con los espíritus, por lo que Gul'dan, intrigado por las visiones de su maestro, comienza a preguntarle qué era lo que sucedía, y si bien la curiosidad de Gul'dan era grande, tenía una cierta preocupación por su maestro. Después de todo, era quien le había enseñado todo, por lo que cada vez más, Gul'dan buscaba respuestas de su maestro, incluso lo atendía cuando era necesario. Hubo ocasiones en que Ner'zhul, desmayado, recibió afecto y ayuda de Gul'dan. Incluso sacando lágrimas de Gul'dan, en 3 ocasiones, Gul'dan le confesó con los ojos tristes que había pensado que tendría que seguir hablando con él, por medio de su poder para hablar con los muertos, y su tristeza crecía, porque aún, Gul'dan no dominaba bien esa habilidad. Enternecido por los sentimientos de Gul'dan, Ner'zhul decide comenzar a instruirlo en el arte de hablar con los espíritus de la naturaleza, y luego, poder hablar con seres más allá de este mundo, y de esa forma, poder seguir comunicándose con él, incluso más allá de la muerte. Gul'dan estaba dichoso, porque incluso si su maestro Ner'zhul llegaba a morir, no dejarían de hablar y compartir. Así que poco a poco Gul'dan recibió la instrucción de Ner'zhul. Era un panorama hermoso y bello. La alegría de Gul'dan era increíble. Estaba descubriendo un mundo nuevo, que si bien sabía de su existencia, y sabía de muchas cosas, solo eran teoría, por fin estaba viviéndolo. El lazo y afecto entre Ner'zhul y Gul'dan fue creciendo, y poco a poco, el talento y poder de Gul'dan fue creciendo día con día, mes tras mes, hasta el punto que logró comunicarse con la naturaleza, y pronto, también lo haría con los muertos. Cada sesión de entrenamiento iniciaba con un fuerte saludo entre Ner'zhul y Gul'dan, y terminaba con un gran, sincero y fraternal abrazo entre ambos. Las noches de Ner'zhul y Rulkan habían terminado. Una nueva voz había aparecido. Rulkan había traído a otra presencia, un dios todopoderoso que podía ayudarlos a eliminar a los Draenor y salvar a la horda de su posible amenaza, por lo que poco a poco, el orco comienza a recibir inducciones y enseñanzas de este nuevo dios, el cual era Kil'jaeden, uno de los generales más importantes de la legión. Sin embargo, se hacía llamar Cherub frente a Ner'zhul y parecía tener una voz cálida y amable. Completamente engañado, Ner'zhul comenzó a recibir instrucciones, a aprender encantamientos y embrujos nuevos, y terminó por dominar un arte que más adelante se conocería como necromancia y brujería. El semblante de Ner'zhul comenzó a cambiar una vez más, comenzó a apagarse, su aura comenzó a ser oscura, y poco a poco el noble y bondadoso orco parecía desaparecer, día tras día, y mes con mes. Ner'zhul parecía cambiar su forma de ser. Poco a poco, se estaba transformando en un ser diferente, muy temperamental y lleno de furia. Gul'dan había comenzado a darse cuenta de esto, y preocupado por su maestro, comenzó a preguntarle qué sucedía, pero la actitud de Ner'zhul era agresiva, tanto así que cada vez que Gul'dan se preocupaba por él, y preguntaba sobre el asunto, surgía una pelea y confrontación. Día tras día, Gul'dan preocupado le hablaba a Ner'zhul, pedía saber qué pasaba, le comentaba sobre lo mucho que había cambiado, pero solo recibía una respuesta tosca y agresiva de Ner'zhul, lo que comenzó a distanciar la relación. Una hermosa relación de alumno y maestro, casi como la relación de un padre y un hijo, había comenzado a romperse cada vez que surgía una discusión, gracias a la preocupación de Gul'dan. Gul'dan, cansado de las peleas con su maestro, decidió buscar respuestas por su cuenta, sobre todo, porque la última terminó siendo tan agresiva, que Gul'dan recibió golpes por parte de Ner'zhul, por lo que el corazón de Gul'dan, poco a poco, había comenzado a alejarse de su maestro, pero aún así, la preocupación y su amor por su maestro lo llevó a implementar su nuevo arte aprendido. Si había una probabilidad de ayudar a su maestro, Gul'dan la tomaría, y comenzó a averiguar entre los espíritus. Buscando respuestas, hablando con los muertos, buscando desesperadamente respuestas que no venían de este mundo. Por otro lado, Ner'zhul había juntado a los jefes de los clanes y ordenó el inicio de la guerra. Los clanes que cuestionaron la decisión fueron convencidos al escuchar que los ancestros ordenaban la guerra para salvar a la horda.
Un joven Durotan, jefe del clan Lobo Gélido, volvió a cuestionar la orden, por lo que Ogrim, miembro del clan y segundo al mando del clan Roca Negra, también expresó sus dudas, pero al final, Ner'zhul convenció a todos, que los ancestros y los espíritus así lo querían. Al final, la Horda declaró la guerra a los Draenor, una raza muy distinta, igual de conectada con los espíritus, por lo que la guerra duró mucho tiempo, varios meses, pero la Horda lograba vencer poco a poco, hasta el momento en que, a los Draenor, solo les quedaba su capital. Sin embargo, durante ese tiempo, Gul'dan había estado conectándose en secreto con los espíritus, había logrado comunicarse con los ancestros, y estos le dijeron que no eran responsables de esta guerra, y que Ner'zhul estaba escuchando otra voz, y no la de ellos, por lo que Gul'dan termina encontrando a Kil'jaeden. Furioso, Gul'dan comienza a realizar varias campañas en contra del demonio, ya que a diferencia de Ner'zhul, Gul'dan se dio cuenta de que Kil'jaeden era un señor demonio. Gul'dan encaró a Kil'jaeden varias veces, tratando de conseguir pruebas que le demostraran a Ner'zhul lo equivocado que estaba. Gul'dan sabía que no podía ir a Ner'zhul sin pruebas, necesitaba algo que demostrara quién era realmente Kil'jaeden, por lo que Gul'dan comenzó a introducirse más en el mundo demoníaco, comenzó a aprender diferentes artes, incluso terminó acudiendo a señores menores de la Legión para aprender trucos y habilidades nuevas que pudiera usar con Kil'jaeden y sin darse cuenta. Gul'dan comenzó a ser consumido por los demonios, comenzó a escucharlos en su cabeza, día tras día, noche tras noche, y tratando de someter a Kil'jaeden, termina siendo derrotado varias veces. Consumido por el poder demoníaco, su apariencia comenzó a cambiar, y al igual que Ner'zhul, su forma de ser también comenzó a ser más oscura, su amabilidad, su buen corazón, comenzaron a desaparecer. Su altruismo se hacía cada vez más ausente, su mente estaba siendo corrompida y consumida por el poder demoníaco que estaba tratando de usar para someter a Kil'jaeden. Ner'zhul, por su parte, encontraba cada vez más extraño el cierto parecido que tenían los Draenor con Kil'jaeden, además de que una alerta de un chamán Draenor lo puso en duda. Este le dijo antes de morir que la voz que escuchaba era de un demonio, y que éste lo estaba consumiendo, y si no lo creía, que fuera al monte sagrado, y le consultara a lo que él llamaba, sus ancestros. Furioso por la blasfemia, Ner'zhul tomó la sangre del chamán, y fue al monte con la seguridad de que el chamán se equivocaba, y a confirmar que la Horda estaría a salvo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que los espíritus no le respondían, estaban lejanos, y sus ancestros lo repudiaron, y le revelaron que se había vuelto seguidor de los demonios, y hasta lo sacaron del lugar sagrado. Ner'zhul pasó 2 noches completas sin poder creerlo, buscando a los espíritus, pero ellos estaban ausentes, no podía encontrarlos. Gul'dan, por su lado, había luchado por última vez contra Kil'jaeden, pero termina siendo sometido por su poder, y por toda la influencia demoníaca y el poder demoníaco que había estado cultivando en su vida. Sin darse cuenta, mientras más luchaba, más era consumido, y más maldad se apoderaban de él, y de esa forma, Kil'jaeden consume toda el alma de Gul'dan, dejando a un ser completamente opuesto al noble Gul'dan. Había dejado un corazón malévolo, hambriento de poder, dispuesto a las cosas más viles y horrorosas para conseguir ese poder. Ner'zhul, decidido a deshacerse de Kil'jaeden, completamente arrepentido, decide no decirle nada a la Horda. Tenía la intención de sorprender a Kil'jaeden y destruirlo, él mismo, y para eso era crucial el factor sorpresa. Si comentaba algo a la Horda, Kil'jaeden podría darse cuenta, necesitaba sorprender a su nuevo enemigo. Sin embargo, Ner'zhul sabía que no tenía el poder suficiente para invocar todo el poder de los espíritus sagrados que necesitaba para vencer a Kil'jaeden, pero recordó que junto con Gul'dan, quizás tendrían una oportunidad de lograr tal hazaña, por lo que desesperado, acudió a su viejo alumno, le explicó a Gul'dan todo lo que había pasado, y Gul'dan solo lo escuchaba, sin interrumpirlo, por lo que Ner'zhul terminó revelando su plan, para destruir a Kil'jaeden, y que tenía la intención de que juntos podrían convocar suficiente poder de los espíritus para destruir a Kil'jaeden. Sin embargo, una noche antes de llevar a cabo el plan, Gul'dan, ya consumido por el poder demoníaco, y corrompido por su ambición de poder, y su nueva crueldad, decide traicionar a Ner'zhul. Gul'dan, hace varias lunas, había empezado a desear más poder que Ner'zhul, quería manejar a la Horda,
Quería ser el amo y señor de todos los mundos, ya no estaba dispuesto a estar detrás de Ner'zhul, ya no lo consideraba su maestro, lo consideraba un enemigo y un obstáculo para sus objetivos, por lo que decide advertir a Kil'jaeden de las intenciones de Gul'dan y decide ofrecerse para el puesto de Ner'zhul y reemplazarlo ante Kil'jaeden. Kil'jaeden acepta y toma a Gul'dan como su nuevo brujo y decide hacer a un lado a Ner'zhul, por lo que la noche siguiente, en pleno ritual, Ner'zhul es sorprendido por Gul'dan, quien junto con Kil'jaeden, lo destruyen espiritualmente y lo derrotan. Sin embargo, Kil'jaeden decide no matar a Ner'zhul, sino dejarlo cautivo, para que vea cómo su horda termina sirviendo a los demonios. Gul'dan decidió no tomar el control de la horda de manera directa, por lo que forzó las cosas para que un nuevo señor de guerra asumiera el control, uno que él pudiera manipular de tal forma que hiciera todo lo que Gul'dan quisiera, por lo que eligió a uno de sus mejores amigos, el orco Puño Negro, del clan Roca Negra. Al mismo tiempo, Gul'dan decidió no cometer los errores de Ner'zhul, y para que nadie cuestionara sus motivos y sus poderes, fundó academias de brujería, donde mezclaba y enseñaba el arte de los demonios a los chamanes que tuvieran poco talento, y de esa manera, impregnar la cultura demoníaca poco a poco en la horda, por lo que luego fundó el Consejo de las Sombras, el cual le servía para influir en la horda y controlarla, evitando que se levantaran dudas sobre las decisiones de guerra que él le decía a Puño Negro que ejecutara. Puño Negro aceptó el cargo por su ambición, siempre había deseado ser más que un simple guerrero, y su fuerte amor por la horda lo llevó a creer todo lo que Gul'dan le decía, todas sus decisiones eran influenciadas por Gul'dan, cosa que su mano derecha, Ogrim, comenzó a notar y cuestionar. Gul'dan fue más allá que Ner'zhul, y para que su Consejo de las Sombras realmente influyera en la horda, decidió pedir apoyo de Kil'jaeden, el cual le prometió que les daría un poder excepcional a la horda, y al mismo tiempo, lograrían influir en ella, de manera definitiva. Esa noche, un nuevo demonio se presenta ante Gul'dan, era el Gran Manoroth, enviado por Kil'jaeden, el cual derramó parte de su sangre en un caldero, el cual Gul'dan le dio a beber al día siguiente a todos los jefes de los clanes. Y de esa manera, darle más poder a la horda y control de los demonios sobre ellos. El primer orco en probar la sangre fue Gromach, el cual más adelante sería conocido como Grito Infernal, por su ferocidad demoníaca en el campo de batalla, era el líder del clan Grito de Guerra, aunque muchos que hayan jugado el juego, quizá lo conozcan como Grom. Nota: Gromach es conocido por los jugadores como Grom, es ese mismo orco que ustedes ven en la campaña de los orcos y que manejaba una espada en el juego Warcraft 3. Gromach fue el primero en tomar la sangre de Manoroth, y como líder de su clan, llevó a los Grito de Guerra muy lejos en el campo de batalla contra los Draenor. Puño Negro, jefe de guerra de la Horda y líder del clan Roca Negra, también tomó la sangre de Manoroth. Sin embargo, su segundo al mando, Ogrim Tunhammer, tenía ciertas dudas. Él y Durotan, líder del clan Lobo Gélido, no lograban confiar del todo en lo que la Horda estaba haciendo. Siempre encontraron sospechoso lo que Ner'zhul decía, y mucho más ahora, que Gul'dan estaba tomando su lugar, ellos sabían que algo extraño estaba pasando. Nota: Durotan es el padre de Thrall, el orco con el que juegas la campaña de la Horda en Warcraft 3. Buscando respuestas, Durotan y su amigo Ogrim buscan respuestas de los espíritus, pero al no ser chamanes, deciden ir a la montaña sagrada para encontrar respuestas. En ese lugar, se les reveló la ubicación de Ner'zhul, por lo que ambos, Durotan y Ogrim, fueron a su encuentro. Al llegar, Ner'zhul estaba dentro de una cueva, y aunque nada lo amarraba, este no podía salir, pero logró advertirles a los dos jóvenes orcos que Gul'dan estaba siendo influenciado por demonios y debían salvar a la Horda. En su memoria, y en su vida, nada fue igual después de ese día. Toda una juventud de bullying, abandono de sus padres, la mujer que amaba ayudó a realizar la peor humillación de su vida, frente a la escuela. La mujer que lo humilló ha regresado. Pero él cambió tanto su apariencia, que ella no lo reconoce. Y hasta se enamora de él. Pero él tiene otra misión.
ha reclamado el título de guardia, vigilante y héroe no reconocido de una ciudad, que sangra y pide piedad, ayuda y misericordia ante las garras de la maldad. Ven a ver la lucha de un hombre, quizá un héroe, o solo un vigilante, aún no se sabe. Lo que sí sabemos es que por más que el mal y el crimen reinen en Chicago, el león de traje carmesí no los dejará tranquilos, porque esta es su ciudad. Si te gusta el Naruino, la historia de Ino y Naruto, ven a ver El Traje Carmesí, una historia original de zombie, inspirada en esos héroes que el mundo añora y no tiene. Muestra tu apoyo a Zombie, dando un like y compartiendo El Traje Carmesí. Durotan y Ogrim sabían que no podrían confrontar a Gul'dan, pues su control de la horda era muy grande. Con el Consejo de las Sombras y Puño Negro como jefe de guerra, tendrían que desenmascararlo de alguna forma, así que decidieron esperar con cautela, observar la situación y esperar el mejor momento para destronar a Gul'dan. Por otra parte, Gul'dan se había enterado que un orco había ultrajado a una Draenor mujer, y que, a raíz de esto, había nacido una mestiza, por lo que Gul'dan vio una gran oportunidad. Así que arrebató a la niña del regazo de la madre, la asesinó y dio a la niña el nombre de Garona. Con el tiempo, Gul'dan crió a Garona como su hija, y como su asesina personal, la instruyó en brujería, y le dio dagas especiales, y con el tiempo, día tras día, y noche tras noche, Garona fue creciendo en poder y destreza, pero su apariencia llamaba mucho la atención. La misma horda no la respetaba mucho, ya que su apariencia era muy diferente, era más delgada, más baja, su figura parecía muy humana, para que me entiendan. Garona sufrió de muchos abusos en su niñez, y en su juventud, muchos orcos desquitaron sus bajas pasiones con ella en secreto, creando a un monstruo. Poco a poco ella, y su dolor, endurecieron su mente y su corazón, y esa dureza la ayudó a ser más fuerte cada día. Logró ser una de las mejores luchadoras, al lograr por su pequeño tamaño, ser más ágil que muchos orcos, y de esa manera comenzó a derrotarlos en combates amistosos uno por uno. Gul'dan estaba sorprendido, su resultado estaba listo. Al ver la fortaleza de Garona, Gul'dan, sin saber todo lo que Garona había sufrido por culpa de la horda, manipuló su mente con hechizos y conjuros para dominar sus decisiones, y luego le dio el puesto de líder del Consejo de las Sombras, y la terminó usando como su asesina personal, y sobre todo, como espía. Su agilidad y destreza la hacían perfecta para trabajos de espionaje. La guerra fue tremenda y brutal, y al final de casi 7 años del ascenso de Gul'dan, la horda logró conquistar y someter la capital de los Draenor, tomando prisioneros, matando a muchos, y esclavizando la raza por completo. Sin embargo, Gul'dan dejó de escuchar la voz de Kil'jaeden, y poco a poco se fue dando cuenta que la horda había sido utilizada, que fueron unos títeres. Gul'dan, desesperado, usa todo su poder para invocar a los demonios que tanto le habían prometido poder, por lo que termina encontrando a Manoroth, al cual le reclama, y con furia le dice: «Tú, lo sabías, desde el momento que probamos tu sangre, que seríamos abandonados. Cuando cumpliéramos la venganza de tu señor demonio, te exijo una recompensa mayor por el trabajo». Pero Manoroth mira a Gul'dan, muy serio, pero luego con una voz infernal, que parecía estremecer el cielo, le dice furioso también: «Tú no tienes el poder, ni el estatus para hablarme así, mortal, no eres más que una simple y triste criatura. Los orcos no son más que nuestros peones, y lo seguirán siendo por el resto de la eternidad, pero su función ya terminó. Espero que gocen por sus decisiones. Un señor no tiene por qué pagarles a sus esclavos, y ustedes perdieron el derecho y su libertad hace mucho». Luego Manoroth, con una fuerza brutal, empuja a Gul'dan, botándolo al suelo, para luego acercar su rostro al de Gul'dan, y mirándolo a los ojos, de muy cerca, con un rostro infernal, le termina diciendo seriamente: «Si me vuelves a molestar en lo que te queda de vida, yo mismo te devoraré hasta que no queden ni los recuerdos de tu existencia en este mundo. Eso y más pasará si te vuelvo a ver, repugnante vestigio insignificante de vida». Luego de eso, Manoroth se marcha entre llamas, dejando a Gul'dan humillado en el piso, pero con mucho rencor en su corazón.
Gul'dan estaba claro, debía acudir a otra fuerza, a otro señor, si no quería perder fuerza, si quería ese poder ilimitado con el que soñaba, debía buscar por otro lado, otro señor, que pudiera ayudarlo. Las noches pasaron lentas, una tras otra, con Gul'dan tratando de encontrar respuestas. La horda comenzó a reclamar. Puño Negro no sabía cómo contener los reclamos. Incluso el mismo Consejo de las Sombras comenzó a quedar desconforme, los demonios no contestaban, sus poderes comenzaban a apagarse, la horda estaba abandonada, y Gul'dan sabía que su reinado, y su control de la horda, no duraría mucho tiempo si no tomaba cartas en el asunto. Durotan y Ogrim llegaron a la conclusión de asesinar a Gul'dan cuando la horda lo pidiera a gritos, y de esa forma quitarle el liderazgo, matarlo, y hacer que la horda vuelva al camino de la rectitud. Sin embargo, una de las noches más desesperadas de Gul'dan, escuchó una voz diferente, una voz que le prometía poder y nuevos reinos que conquistar. Era la voz de Sargeras, el gran titán caído, pero no estaba solo, tenía un títere, por el cual estaba logrando comunicarse a este mundo. El nombre del títere era Medit, y de esa manera Gul'dan logra comunicarse con Sargeras a través de Medit, un humano de Azeroth, protector de los más grandes conjuros de Dalaran, guardián de los reinos humanos, que había sido corrompido por Sargeras. De esa manera, Medit ayudó a Gul'dan a crear un portal enorme, una puerta demoníaca, que conectara a ambos mundos, y así, la horda pudiera llegar a Azeroth y llegar a los reinos humanos. Poco a poco los orcos comenzaron a recibir poder una vez más, los demonios volvían, y los reclamos contra Gul'dan cesaron. El Consejo de las Sombras gestionó personalmente el portal, para que fuera hecho tal como lo pedía Gul'dan, por lo que Durotan y Ogrim deciden esperar otra oportunidad para derrocar a Gul'dan. Y de esa manera, Gul'dan inicia su invasión a tierras humanas, atravesando el portal. Lleva a la horda poco a poco, directo al reino de Ventormenta, ganando cada escaramuza, cada combate, hasta llegar a la gran capital y tomarla. Claro que siempre en contacto con Medit, el cual era manipulado por Sargeras, y con el tiempo, Gul'dan comenzó a ver memorias de Sargeras, y encontró una fuente de poder enorme en su nuevo señor. Logró ver que su cuerpo estaba oculto en algún lugar de Azeroth, al norte de las tierras humanas. Sin embargo, Gul'dan convocó a una serie de magos, justo en el momento de la invasión a Ventormenta, y comenzó a escudriñar la cabeza de Medit, con mucho poder, para llegar a la mente de Sargeras, y ver la ubicación exacta del cuerpo. Pero, en ese momento, las mentes de Gul'dan y Medit estaban tan enlazadas que Gul'dan cayó en un profundo sueño, al sentir como de pronto, la cabeza de Medit fue arrancada del cuerpo, por el propio Anduin Lothar. Anduin Lothar, al enterarse de la invasión de los orcos, corrió directo a detener a Medit, y luego a defender la ciudad de Ventormenta, y evitar una catástrofe, antes que sea tarde, sin saber que Garona usó sus habilidades de espionaje, y había sido utilizada por Gul'dan para engañar a todos, y así, había logrado ingresar al reino, se había ganado la confianza de los humanos, y luego, había logrado asesinar al rey de Ventormenta, y a todos los nobles, facilitando que los orcos dominaran la batalla, y conquistaran Ventormenta. Volviendo al presente, dentro de la choza, Gul'dan había despertado. Cho'Gall, su aprendiz, ya le había dicho la nueva situación en la que estaban, y el aliento helado de Gul'dan delató el temor que sintió, al mirar los ojos de Ogrim, el cual se había transformado en el nuevo señor de guerra de la horda, y solo quería destrozar en pedazos a Gul'dan, luego de sacar información de los demonios. Gul'dan, de inmediato supo que había perdido el control de la horda, por lo que solo mira al suelo, y levantando las manos dice: «Por favor, señor, tenga piedad y misericordia de mi vida». Ogrim Doomhammer comienza a reír de manera enloquecida, por lo que luego dice: «Cuando le arrebaté el título a Puño Negro, al tomar su vida, pensé que cuando despertaras, tendrías el mismo espíritu que él, pero aquí estás, rogando como una sucia y cobarde rata». Pero Gul'dan dice: «No lo entiendes, solo quería que la horda fuera más fuerte, cada uno de estos orcos me interesa». Pero al escuchar esto, Ogrim explota de furia y dice: «¿Te interesa? Mandaste a matar a mi amigo Durotan y a su esposa, Garona, y tus brujos tomaron sus vidas por orden tuya, cuando supiste que pensábamos salvar a la horda de tus repugnantes manos.
nos trajiste a estas tierras para luchar por tus ambiciones, tenemos un nuevo enemigo por tu culpa. Pero Gul'dan se levanta y mirando a los ojos de Ogrim, de manera desafiante dice: no actúes como si no gozaras de la guerra, muchacho, ya me dijo Cho'Gall, que estás guiando otra ofensiva para conquistar estas tierras. Pero Ogrim acerca su rostro al de Gul'dan e intimidante le dice: no lo hago por orden tuya, ahora dime, cómo le quito la influencia demoníaca a la horda, y luego te daré la misma muerte que le di a tus seguidores y a tu consejo de las sombras. Gul'dan se sienta una vez más en la cama de paja, mirando el piso, y de su boca solo dice: todo lo que hice fue por la horda, solo por la horda. Dentro de una choza, mucho más grande, fría y helada, el vibrar de unas cadenas se escuchaba, junto con un jadeo que cada vez se hacía más agresivo. Luego de eso, dos gritos, el de un orco y el de lo que parecía ser una mujer orco. Luego de eso, un pequeño silencio se escucha, y de la choza sale un orco acomodándose la ropa y la armadura. Pero dentro de la choza se escucha un llanto femenino. Era la misma Garona, que estaba encadenada, completamente inmovilizada, con sus ropas destruidas. Al parecer, fue abusada y ultrajada por el orco que recién había salido de la choza. Pero luego de eso, entra otro orco, y al ver el estado de la ropa de Garona de la cintura para abajo, solo sonríe un poco y dice: vaya, parece que se han divertido mucho con tu cuerpo, maldita rata. Pero Garona, terminando de llorar, solo dice: te lo ruego, ya les dije todo lo que sé, déjenme ir, prometo jamás regresar, estoy embarazada, ya se los dije. Pero el orco, furioso, golpea la pared y dice: embarazada de un humano bastardo, no sé quién es más aberrante, si tú, o la cosa que llevas en tu vientre. No ruegues misericordia por tu embarazo, que te mato aquí mismo. ¿Crees que es así de fácil? Una vez confirmemos que todo el Consejo de las Sombras fue destruido, tú sigues en la lista, así que prepárate. Pero Garona, suplicante, dice: prometo jamás regresar, antes muerta que volver a la horda. Pero el orco, sonriendo, dice: tranquila, jamás fuiste un miembro real de nosotros. Luego el orco se da media vuelta, y mientras se retira dice: en todo caso, solo venía a decirte que tu amado señor Gul'dan ha despertado, y pronto será su ejecución. Lo más probable es que tú y él sean ejecutados juntos. Será tierno ver eso. Luego el orco se retira, mientras Garona lo observa algo sorprendida, por saber que Gul'dan había despertado, por lo que comienza a sonreír, porque ella misma podrá asesinarlo por lo que había pasado. Nota: resulta que Garona estaba embarazada de Medit, ya que, en los humanos, descubrió algo que la horda nunca había tenido con ella: compasión y respeto, y poco a poco, en su espionaje, antes de asesinar al rey de Ventormenta, ella se había enamorado de Medit, y había comenzado a tener cariño por los humanos, hasta que descubrió que Medit era aliado de Gul'dan, y que juntos habían traído a la horda al mundo humano, por lo que en su decepción, y manipulada por los embrujos que Gul'dan había puesto en su cabeza desde hace años, asesina al rey de Ventormenta y padre de Varian. Hace unos años atrás, una Garona adolescente, llena de vida y esperanza en sus ojos, completamente inocente, con temor estaba recostada en una cama de pieles, completamente agitada, sin saber qué era lo que pasaba. Ella miraba con temor a un orco enorme, que se acercaba a ella, y poco a poco el orco la tomaba del hombro, y acariciándola con sus enormes manos, ella sentía que la envolvía. Garona comenzó a decir que parara, pero el orco no la escuchaba, por lo que Garona, completamente paralizada, no le salía el habla, y sintió como las manos del orco cada vez la envolvían más y más en una sensación desagradable. Su inocencia se rompió aquel día, y solo con un llanto enorme, sentía con un dolor desgarrador en su cuerpo, como era inevitable el infierno que se le venía encima, por lo que ella, cerrando los ojos, comienza a llorar resignándose a su situación. De esa misma choza, unos gemidos comienzan a escucharse. El orco gemía con placer y lujuria, pero la niña, Garona, con dolor y desesperanza, y a pesar de sus súplicas, desesperadas, dolorosas y desgarradoras, nada paró ese día, y desde entonces, Garona sufrió lo mismo por diferentes orcos.
Día tras día, y noche tras noche, Garona gemía con un dolor agobiante, de choza en choza, de cama en cama, de orco en orco, sus gritos eran desgarradores mientras que los de los orcos eran placenteros. Se mostraba una en una, las chozas con los gritos de Garona de fondo, su llanto, su desgarro, su desesperanza, mientras era ultrajada todos los días, por distintos orcos. Un dolor y un resentimiento muy grandes en ella endurecían su carácter, ese dolor la forjaba, hasta que, a la tierna edad de 15 años, la vemos pisar por primera vez la academia de combate, con una mirada dura, sin alma, completamente sumida en dolor y desesperanza, pero también en furia. Gul'dan estaba listo para probar a su creación, pero Garona, mirando sus armas, solo dice: ¿es necesario que haga esto? Pero Gul'dan le responde: debes hacerlo, solo de esta forma, la horda te aceptará y respetará. Pero Garona no sabía si luchar le daría resultado, pero al mirar al frente, ve al primer orco que abusó de ella, ese orco sería su oponente. Garona suelta la espada, y con su rostro petrificado, mira al orco, su corazón comienza a palpitar de temor, sus recuerdos y traumas de todos los días comienzan a azotarla más de lo normal. Su rostro comienza a soltar lágrimas, y su cuerpo comienza a dar pasos para atrás, sus ojos se imaginaban las manos de ese orco, posándose una vez más sobre su cuerpo, tomando el control de sus brazos, y tocando todas sus partes íntimas una vez más. Garona comenzó a ahogarse, y un ataque muy severo de pánico se apoderó de ella. Pero Gul'dan la afirma con su mano, por lo que, al sentir su mano en su espalda, Garona mira a Gul'dan con un rostro desencajado de miedo. Pero Gul'dan acerca su rostro al de la niña, y le da un poco de su poder demoníaco. Garona, al absorber eso por la boca, comienza a ahogarse, por lo que cae al suelo, pero sosteniéndose con sus manos, su corazón comienza a palpitar más fuerte que antes, su pulso se acelera, una sensación de adrenalina sube por su cuerpo, hasta su garganta, como si hubiera ingerido una droga que activó un shock de adrenalina pura, que se sintió hasta placentero, ya que esa sensación borraba los efectos del trauma de a poco, por lo que Garona siente en su oído la voz de Gul'dan que le dice: ahora, hija, muéstrales a estos orcos que jamás volverán a reírse de ti y de tu descendencia, es tu oportunidad de devolver la mano con sangre. Por lo que Garona, levantándose lentamente, comienza a mirar al orco, al primer orco que abusó de ella, y poco a poco, los ojos de Garona se vuelven blancos. Una leve sonrisa sale de la cara de Garona, y poco a poco, esa sonrisa se hace más notoria, hasta que en unos minutos, el rostro de Garona miraba con una sonrisa malvada a su primer abusador. El semblante de Garona era aterrador, y su decisión definitiva, y lo peor, su sed de venganza, era insaciable, y sin temor, miraba con un rostro casi diabólico a su oponente. El orco notó la diferencia de semblante, y al ponerse algo nervioso, por la mirada terrorífica de Garona, ataca a la niña. Y de esa forma, poco a poco, Garona comienza a derrotar y vencer a todos los orcos con los que luchaba para agradar a Gul'dan, y así Gul'dan comienza a enseñarle a pelear. Y al mismo tiempo, Garona no solo aprendía a luchar, sino que comenzaba su venganza, y uno a uno, vencía y asesinaba a los orcos que abusaban de ella, hasta el punto que su habilidad para luchar superó a la de muchos, y por fin, se convirtió en una guerrera temible por todos, mano derecha de Gul'dan, asesina profesional, líder del Consejo de las Sombras, y ningún orco le volvió a poner una mano encima, nunca más. O por lo menos eso había creído ella, ya que, volviendo al presente, Garona estaba encadenada, ella había sido presa de abuso una vez más, hace unos minutos atrás, otro orco la había ultrajado. Y días atrás había sido torturada para delatar al Consejo de las Sombras, quebrantando su espíritu, ella delató a todos sus compañeros, solo pensando en sobrevivir ella, y su hijo, por lo que al enterarse que Gul'dan había despertado, supo que no podía esperar más tiempo, debía hacer algo, o moriría ejecutada lo antes posible.